Bienvenido, mi gente, a otro episodio de La Jugada por Puerto Rico Sports Nation. Aquí Nicole Colón, como siempre, la fabulosa, dándole los updates, ya sea de NFL, de Fórmula 1, también le damos de softball del equipo de Puerto Rico, que, by the way, tenemos que felicitar a todas estas muchachas que nos representaron en la categoría de 15 under, se ganaron la medalla de plata, así que un shout out al equipo de las chicas, a nuestras guerreras del deporte. También en baloncesto nos estaban representando las chicas, así que me encanta porque quiere decir que el deporte femenino aquí en Puerto Rico sigue creciendo y es algo que tenemos que seguir recalcando. Vamos a ver si en uno de estos episodios logramos contactar a una de las chicas para hacerle la entrevista aquí, para que ustedes todos entonces puedan conocerlas también. Pero este fin de semana estuvo pasando también la carrera de Inglaterra, el British Grand Prix de Fórmula 1, y pasaron demasiadas cosas. Así que vamos a hacer un pequeño recap y vamos a hablar de mis ganadores y perdedores. No necesariamente todo el mundo va a estar de acuerdo con estos argumentos, pero yo como quiera los voy a decir. Así que vamos a empezar con esto y es ya. Vamos entonces a hacer un pequeño recap de Fórmula 1, que estuvo buenísima la carrera. Y les voy a dar mis perdedores y ganadores, que vuelvo y repito, no necesariamente van a estar de acuerdo, pero es que tengo que desahogarme. Así que voy a aprovechar este momento para el desahogo. Pero antes de vamos entonces a darle el podio. Ganó Lando Norris, ganó en su casa, la primera vez que gana en su casa. En segundo lugar estuvo Oscar Piastri, que aunque él salió del pole position, como quiera, se quedó en segundo lugar. Hubo una penalidad que él tuvo que coger, lamentablemente por él, pero con todo y eso se mantuvo en segundo lugar. Y en tercer lugar estuvo Nico Hülkenberg, sus 15 años corriendo en esta liga y por primera vez cogió un podio y lo cogió de tercer lugar. Realmente para mí, él fue el driver of the day, el piloto del día. Él salió de la posición número 19, mi gente. Número 19 y quedó tercer lugar. Esto es una pista de 52 vueltas, relativamente más corta que las otras, pero dado a que la pista es un poco más larga, pues son menos vueltas. Y estuvo lloviendo, el weather no los ayudó, el tiempo no los ayudó, muchas confusiones en gomas, muchas estrategias que Mercedes, como por ejemplo, le cambiaron gomas innecesariamente, tratando de anticipar lo que iba a suceder y ninguna de las estrategias le funcionó. Hubo muchos DNF, por ejemplo, Colapinto no terminó la carrera, Liam Lawson no terminó la carrera, Bortoleto, que es el otro de Kick Sauber, tampoco terminó la carrera, Hadjar tampoco terminó la carrera y Kimi Antonelli no terminó la carrera. Hubo 1, 2, 3, 4, 5 DNF. Eso es un montón. Usualmente son como 1 o 2 nada más, pero usualmente cuando la pista está mojada hay mucho descontrol, los carros empiezan a fallar, le empieza a entrar agua. Acuérdense que este carro de Fórmula 1 es híbrido también, muchas cosas electrónicas, o sea que eléctricas, perdóname, y demasiados errores también de parte de estos carros. Pero vamos entonces a hablar de la carrera como tal. La carrera comienza y está Oscar Piastri en primer lugar, Max Verstappen estaba en segundo lugar y Lando Norris en tercer lugar, en donde también Hamilton estuvo en cuarto lugar. Russell estaba en cuarto lugar y entonces el Ferrari estaba detrás de Russell. Pero ¿qué pasa? Están corriendo y muchos yellow flag, en el cual cuando hay mucho virtual safety car, es como que un poco tedioso porque tienes que acelerar, frenar, porque cuando sale el safety car tienes que reducir la velocidad y eso hace también que el carro se enfríe. Así que es una manera también tricky de mantener el carro caliente, que fue lo que sucedió con la penalidad de Oscar Piastri. Oscar Piastri en uno de los safety cars reduce la velocidad,
pero parece que él no vio cuando la luz del safety car, ellos tienen como una luz que se apaga para ellos entonces darle el ok a los del carro de fórmula, a los pilotos, a acelerar. Pues parece que Oscar Piastri no vio esa luz y parece que como que frenó de cantazo, y Max, también queriendo anticipar la movida de Oscar Piastri, aceleró. Así que si Oscar Piastri frena y Max Verstappen acelera, pues se ve como que Oscar Piastri frenó agrede con intenciones de que Max entonces se equivocara y cogiera una penalidad. Lo cual, vamos, cuando hay un safety car y el primer carro está bien cerca, ellos sí reducen la velocidad como que para hacerle un trick play, una jugada media tediosa a los demás y ellos poder acelerar y crear ese gap entre el primero y el segundo lugar. Eso lo ha hecho Russell, eso lo ha hecho Max todo el tiempo. Sí, y Oscar Piastri también lo ha hecho, solamente que esta vez Oscar Piastri, en vez de simplemente quitarle el pie al acelerador, él frenó. Y al frenar, pues se vio como si fuese algo un poco más agrede que las intenciones de los demás. Así que, obviamente, cuando Max ve eso, que por poco le choca a Piastri por él querer acelerar antes de tiempo o querer anticipar la jugada de Piastri, pues por poco Oscar Piastri por poco ocasiona un accidente que quizás, y yo quisiera que ustedes me escribieran y me comentaran también, quizás estoy exagerando. Quizás yo lo vi como que quizás ustedes me dicen, Nicole, que exagerada, no iba a ocasionar nada. Pero para mí, sí, como que yo pienso que fue un poco agresivo de parte de Oscar Piastri. Así que Oscar Piastri coge la penalidad. Cuando están evaluando el incidente, le dan 10 segundos de penalidad. Yo pensé que iban a ser... Primero que pensé que iban a ser 5, no pensé que iban a ser 10. Y yo pensé que iba a ser al final de la carrera, pero dado a que pasó a mediados de la carrera, pues lo cogió en el pit stop. Cuando entonces Oscar Piastri hace su pit stop, entonces es que el equipo de McLaren no puede tocar el carro por 10 segundos para después hacerle el cambio de gomas. Y era tanto la ventaja que los carros McLaren tenían que aunque Oscar Piastri cogió los 10 segundos de penalidad en el pit stop, como quiera salió segundo. Y se mantuvo entonces Lando Norris primero y Oscar Piastri segundo. ¿Qué pasa detrás de los McLaren? Detrás de los McLaren está la batalla de Hamilton con Hülkenberg. Y miren, yo me voy a desahogar aquí. Yo necesito desahogarme porque yo todavía no entiendo cómo es que los pilotos Ferrari siguen discutiendo, ambos siguen discutiendo con los ingenieros. O sea, ¿cómo es posible que Charles Leclerc tuvo una discusión bastante heavy con su ingeniero y Lewis Hamilton también? Y cuando digo que la comunicación de Ferrari, ¿cómo es posible que ya estamos a mitad de temporada? Literalmente ya llevamos 12 carreras, ya lo que falta son 12 carreras más y todavía esta comunicación no funciona. Y yo creo, y sí, quizás el año pasado Charles Leclerc sí hubo una que otra discusión, pero en todas las carreras va a haber una discusión. Y yo no quiero pensar que es que desde que Hamilton está en el equipo de Ferrari, como que se han puesto como que más changuitos los dos. Y entiendo, a Hamilton lo entiendo porque está entrando, como quien dice, a un sistema nuevo, a un playbook nuevo, como diría entonces yo en NFL, está entrando a un playbook nuevo, así que claro, él se está acostumbrando al carro y todo. Pero Charles Leclerc lleva tiempo ya en este equipo como para seguir discutiendo con su ingeniero. En todas las carreras hay una discusión. Y Charles Leclerc reclamándole que por qué no me dijiste esto, por qué no me dijiste lo del safety car, pero que si esto, que si lo otro, que si las gomas, que si no me gustaron. Tiene que haber algo, como que yo, si a mí me preguntaran
yo quisiera sentarme en una reunión de estrategia del equipo de Ferrari de Fórmula 1 a ver, como que para ver qué es lo que se discute en esa reunión de estrategia, que ellos lo tienen todos en todas las carreras, y a ver por qué no se cumplen esas estrategias a la hora de la carrera. Porque entonces, ¿para qué están teniendo esa reunión de estrategias? Si los pilotos siempre van a tener algo que decir, a menos que entonces los pilotos estén montados en una tribuna, como que para que cambien a los ingenieros, porque eso es lo único. Que de hecho, hay rumores también, yo creo que esto ya lo había mencionado anteriormente, pero hay rumores también de que el team principal Vasseur, el francés, supuestamente no va a terminar ni la temporada. Para mí sí la va a terminar. Pero parece que las tomas de decisiones no son las correctas o algo está fallando en Ferrari, que no están trabajando ni en equipo este season. Y entonces, entre la batalla de Nico Hülkenberg y Hamilton tenía un mejor pace con las gomas de intermedio. Cuando la pista está mojada o está húmeda, cuando está mojada que tiene charcos, ellos le ponen las gomas wet, los wet tires, que son las azules. Y cuando la pista está húmeda, que no necesariamente está demasiado mojada, pero como quiera se ve brillosa, pues entonces ahí tienes las gomas intermedios, tienen más grip. Pues Hamilton, ¿cómo es posible que Hamilton tenía mejor pace, mejor ritmo con las gomas intermedias, que estaba a 1 o a 2 segundos detrás de Nico Hülkenberg? Y cuando entonces le hacen el pit stop, le cambian a soft, que yo entiendo la estrategia de cambiarlos a soft, realmente sí lo entiendo. Pero entonces, de repente, bajó el ritmo, perdió el ritmo Hamilton. Y cuando vienes a ver, ¿cómo es posible que con mejor goma tú vas a perder el ritmo? Sí, estaba un poquito húmedo la pista, pero los Aston Martin cambiaron las gomas a soft y se mantuvieron igual. O sea que cuando vienes a ver la inconsistencia que ha tenido Hamilton en una misma pista y durante la temporada, yo creo que yo nunca lo había visto. Ok, en mi defensa, antes de que me caigan encima, yo tampoco vengo siguiendo el deporte de hace tantos años. O sea, yo lo que llevo son de 2 a 3 años siguiendo el deporte. Pero dado a como lo vi el año pasado con Mercedes, yo creo que hasta lo vi un poco más consistente. Sí, él llevaba tiempo con el Mercedes. Este es el primer año de él en Ferrari. Pero las estrategias que han tenido con él o el carro, él le ha sacado el jugo al carro. Yo no quiero pensar que es 100% el carro, pero no lo he visto tan consistente. Y estoy contenta con Nico Hülkenberg de que él haya quedado en tercer lugar, que por primera vez en 15 años él haya tenido su primer podio de tercer lugar. Lleva 239 carreras desde que esto empezó, desde que él empezó. Y vuelvo y repito, es la primera vez que coge podio. Me gusta también resaltar este piloto Nico Hülkenberg porque dado a que es uno de los más viejos, él tiene 37 años, uno de los más viejos aquí en este podio. O sea, en el podio del domingo, él es el más viejo y el más tiempo que lleva también en este deporte. Y que haya sido su primer podio es grande, pero con el carro con el cual él cogió ese primer podio, que fue Kick Sauber. Ya Kick Sauber el año que viene no va a estar, va a ser reemplazado por Audi. O sea, es bien grande para este equipo, mucho más para él. Y él, increíblemente, quizás me digan, Nicole, estás loca otra vez. Pero Nico Hülkenberg en las últimas 4 carreras ha cogido puntos. Y no tan solo eso, ha cogido puntos, pero cada vez va cogiendo más y más y más puntos. O sea que lo que él ha hecho con este carro de Kick Sauber es de aplaudirle. Y vuelvo y repito, estamos a mitad de temporada nada más. Si Nico Hülkenberg se mantiene o sigue sacándole el jugo a este carro, puede que lo veamos en otro podio o que siga cogiendo puntos. Ahora mismo el equipo de Kick Sauber, que fue el que quedó, entiendo que último lugar el año pasado, ahora mismo para el Constructors está número 6. O sea que de 10 equipos,
Este equipo está número 6. Lo único que ha hecho estos dos pilotos han sido mejorar cada vez más. Así que felicidades por Nico Hülkenberg y por el equipo de Kick-Sauber, que yo creo que le hacía demasiada falta, dado a que es su último año como Kick-Sauber, porque ya el año que viene son Audi, y para Audi van a ser estos mismos dos pilotos. Va a ser Bortovelo y va a ser Nico Hülkenberg. Pero para darle entonces los pilotos que cogieron puntos, Lando Norris cogió 25 puntos, Oscar Piastri cogió 18. Quiere decir que Oscar Piastri sigue estando en primer lugar para el Drivers' Championship, pero Lando Norris está en segundo lugar solamente por 8 puntos. Yo creo que este premio del Drivers' Championship no se va a decidir hasta las últimas 3 carreras, y cuidado, si hasta la última carrera, porque lo que estos dos pilotos de McLaren nos están regalando es una batalla, yo creo que para la historia de McLaren, para la historia de Fórmula 1, porque es increíble. Los dos son jovencitos y hay rumores de que uno de los dos se va a ir el año que viene de McLaren, que yo espero que ninguno de los dos, pero dado a que tampoco queremos crear una riña no saludable, porque ahora mismo la riña está saludable, pero ¿hasta qué punto esta riña de estos dos pilotos de McLaren va a explotar? ¿O hasta qué punto esto se va a mantener saludable? Va a llegar un punto en que uno de los dos va a explotar, y Oscar Piastri, por lo que hemos visto, tiene la personalidad de Max Verstappen, y él ya mismo va a explotar si no le dan esa posición que él merece, porque Lando Norris se la merece también, don't get me wrong. Pero si alguien tiene mejor pace, es Oscar Piastri. Es mi opinión, no necesariamente la gente lo comparte conmigo, pero en mi opinión Oscar Piastri yo lo veo mucho más agresivo que Lando Norris, solamente que Lando Norris ha sabido cómo aprovecharse de los pequeños detalles y errores de Oscar Piastri. Hay muchos también que han dicho que el equipo apoya más a Lando Norris en cuestión de las estrategias que a Oscar Piastri. Y si eso es cierto, Oscar Piastri no va a aguantar mucho. Otro rumor, aparente y alegadamente, le preguntaron a Chris Horner que si él va a salir de uno de sus pilotos, que probablemente sea de su Tsunoda, que a qué piloto él prefiere tener en su equipo. Y él dijo bien claramente, al lado de Zak Brown, que es el CEO de McLaren, dijo que Oscar Piastri. Y Zak Brown le contestó, bueno, yo espero que tengas un plan C, porque ese plan B de Oscar Piastri no se te va a dar. Mi gente, esto está apretando. Ya Zak Brown dijo, Oscar Piastri no se va de aquí. Así que yo espero que el año que viene Lando Norris y Oscar Piastri se mantengan juntos, porque en equipo han hecho un excelente trabajo. Ahora, si el equipo no le quiere jugar a uno o al otro, se tienen que decidir ya, porque los pilotos yo no sé cuánto aguanten. Y vuelvo y repito, ya han pasado 12 carreras y todavía no tienen un piloto número 1. Lo cual lo entiendo, porque es el que mejor pace tenga en ese fin de semana. Ese es el que se va a quedar número 1. Y para mí eso está bien. Pero faltan 12 carreras más. Y esto cada vez se está poniendo peor. Así que yo no sé cuánto más vaya a aguantar este equipo de McLaren. Para continuar con lo de los puntos, tenemos que Nico Hülkenberg quedó tercer lugar con 15 puntos. Lewis Hamilton quedó en cuarto lugar, lamentablemente, con 12 puntos. Yo había dicho que Hamilton iba a coger el podio. Por un momento pensé que lo iba a lograr, pero si le daban como 3 vueltitas más, lo lograba. Entonces, Max Verstappen quedó en quinto lugar. Voy a hablar de Max. Vamos a hablar de Max. Cuando pasó el incidente de Oscar Piastri frenar y después acelerar cuando salió el safety car,
Max Verstappen, como que primero que por poco le choca a Oscar Piastri. No tan solo eso, cuando empezó entonces a acelerar el carro, se barrió, perdió el control del carro y todo el mundo le pasó por el lado. Y él quedó en 10º lugar. Ya ustedes saben todo lo que él gritó, ya ustedes saben todo lo que él se quejó de Oscar Piastri por culpa de Oscar, por culpa. Pero Max Verstappen quedó en 10º lugar. En ese momento quedó 10º lugar. Él continuó con la carrera. Pero vimos lo difícil que se le hizo a Max Verstappen guiar en tráfico. Cuando digo en tráfico es que no es lo mismo estar en primer lugar, coger aire fresco, a estar entre medio de tantos carros y coger aire sucio. Y no tienes el mismo pace. No, la pista tampoco le favoreció mucho porque estaba húmeda. O sea que todo lo que él quiso, él se sintió incómodo estando allá atrás. Y ahí podemos ver entonces el calibre, el verdadero calibre de Max Verstappen en tráfico. Con todo y eso, él logró pasarle a 5 carros y terminó en 5º lugar. Así que detrás de Hamilton está Max Verstappen en 5º lugar, cogió 10 puntos. Luego Pierre Gasly quedó en 6º lugar. Yo tengo un comentario sobre Pierre Gasly y el que ha visto la serie de Survive en Netflix. Gasly ha hecho el comentario de que a él le gusta guiar en pistas mojadas. Él lo ha dicho, yo me siento cómodo guiando cuando está lloviendo. Y cuando vienes a ver los resultados de Gasly, si hacen el research, en todas las pistas que está lloviendo o en las pistas mojadas, Gasly siempre termina en los primeros 10. Yo no sé por qué, yo no entiendo esa lógica que él tiene de guiar en pista mojada, pero él se siente tan cómodo que él dice, pues mira, a mí me gusta guiar en pista mojada y siempre coge puntos. Así que eso es una de las apuestas que ustedes pueden poner por ahí, que cada vez vamos a chequear el weather y si cada vez que está lloviendo, Gasly va a terminar en los primeros top 10. Y eso como que me gusta, esa actitud de Gasly me gusta. Así que terminó número 6. Lance Stroll terminó número 7 y cogió 6 puntos. Hubo un momento dado en la carrera que Lance Stroll estuvo tercer lugar. Y estuvo tercer lugar como por lo menos como por 2 o 3 vueltas. O sea que cuando vienes a ver, cuando en una pista llueve, puede pasar lo que sea, mi gente. Lance Stroll, yo decía, pero ¿y qué hace Lance Stroll allá arriba? ¿Qué hace Nico Hülkenberg allá arriba? Como que son carros que se prueban en situaciones difíciles. Porque en una pista seca, pues cualquiera puede guiar y todo el mundo está acostumbrado a eso. Pero cuando la cosa aprieta y la pista está húmeda o está mojada, los carros, ya eso es un mindset, ya no necesariamente quiere decir que el mejor carro va a ganar o el mejor piloto va a ganar. Es el que mejor estrategia tenga al momento. Así que lo pudimos ver con Aston Martin también. Lance Stroll cogió 6 puntos, quedó en 7º lugar. Alex Albon, pero ya lo hemos visto también, se ha probado esta temporada. Alex Albon se ha probado con el carro Williams, quedó en 8º lugar. Fernando Alonso quedó entonces en 9º lugar y George Russell. De 4º lugar, que él salió en su casa, porque él también es británico, quedó en 10º lugar. Pero vamos a hablar de los Mercedes. Cuando estamos hablando de los Mercedes, las estrategias, ellos quisieron arriesgar demasiado. Y por arriesgar demasiado, le costó un DNF a Kimi Antonelli, que bendito ya lleva unos cuantos DNF. Creo que han sido 4, si mal no estoy. Y George Russell quedó en 10º lugar.
Con George Russell le cambiaron las gomas de intermedio, que son las gomas que utilizan cuando la pista está húmeda, y se las cambiaron a hard. ¿Cuál es la diferencia? Que las intermedio tienen más grip y las hard, medium y soft, son más lisas, menos grip. Pues a él ya la lluvia había terminado, ya se estaba aclarando el día. Y la pista se estaba secando, pero todavía estaba como húmeda y habían ciertos sectores en el cual todavía estaba completamente mojado. Pero ellos dijeron, ya mismo se secan, así que nosotros le vamos a poner las hard y vamos a ver cómo esto corre. Cómo esto corre es que ni corrió. O sea, Russell patinó toda la vuelta y no tan solo eso, cuando le cambiaron las gomas a hard, empezó a llover otra vez. No a cántaros, empezó como que a chispear, pero él mismo dijo, brillante la idea de cambiarme las gomas y está lloviendo. Su sarcasmo fue, a mí me encantó, ¿sabe? A mí me encanta cuando Russell se pone sarcástico, pero quisieron anticipar situaciones que no se les dio. Pasó 2 veces. Pitearon a George Russell yo creo que 4 veces cuando realmente 2 veces era suficiente. Quizás una tercera por eso del cambio del tiempo. Pero quisieron arriesgar demasiado con George Russell. Quisieron arriesgar con Kimi Antonelli. Y las estrategias de Mercedes fueron F. O sea, F. O sea, a mí no me gustaron, punto. Así que esos fueron los primeros 10 que cogieron puntos. Los demás, pues, realmente Ollie Berman cogió una penalidad en cualificatoria. Carlos Sainz nunca cogió momentum. Ocon también se resbaló. Yo voy a decir esto, pero yo no sé con qué fuerzas yo voy a decir esto. Ok, simplemente lo voy a decir. Terminaron 5 carros, terminaron fuera y solamente terminaron 15. Charles Leclerc terminó 14. Vuelvo y repito, así como lo escuchan. Charles Leclerc de Ferrari, el gallito, mi nene, terminó 14. 14. O sea, no terminó 11, no terminó 10. 14, mi gente. Yo creo que esto ha sido lo peor que él ha terminado la carrera en esta temporada. 14. No cogió puntos. Él ya en otra carrera no había cogido puntos, pero fue por una descualificatoria. Pero que él haya terminado la carrera 14, mira, lo que son Ferrari y Mercedes, yo les doy F. Yo les doy F porque ¿cómo es que tú empiezas 6 y terminas 14? ¿Qué es eso? What the F? Por no decir la otra palabra, porque es que se lo merecen, de verdad. Pero ya vamos a terminar este episodio con los ganadores y los perdedores para mí. Acuérdense que estos son opiniones, ¿verdad? Ustedes pueden decir, no, para mí él no es ganador. No, pero ¿por qué? ¿Qué tú estás diciendo? ¿Estás loca? Yo quisiera que ustedes todos me comentaran. A ver, pueden entrar a la página de Puerto Rico Sports Nation en YouTube, PRSN Studio, o por la página de Instagram PRSN, y ustedes comenten todo lo que ustedes quieran, o si necesitan un desahogo pueden hacerlo con mis clips. Ok, se acabó la promo. Vamos a entonces, mi primer ganador, como bien dicho y sigo recalcando, es Nico Hülkenberg. Salió de la posición número 19 y terminó en la posición número 3. Logró mantener esa batalla de Lewis Hamilton contra él. Él logró mantenerse al frente, defendió muy bien, fue agresivo, supo cuándo acelerar, cuándo no. Y yo creo que la veteranía de Nico Hülkenberg fue lo que lo ayudó a terminar en la posición número 3. Así que Nico Hülkenberg, alemán de 37 años, su temporada número 15, su carrera número 239, al fin logró pisar el podio. Así que felicidades para Hülkenberg. Obviamente el equipo de Kick Sauber celebró como si fuese campeonato, como si fuese el Drivers Championship, pero ¿saben qué? Yo lo hubiese hecho también. Yo hubiese celebrado como si eso fuese el Super Bowl.
Así que, porque se estaba rumorando también que este iba a ser, este y el del año que viene iba a ser la última temporada de Nico Hülkenberg. Y él dijo, ¿sabes qué? Todavía a mí me queda. Así que muy buen statement para Nico Hülkenberg. Ahora, eso sí, uno de los perdedores, yo diría que el equipo de Red Bull. El equipo de Red Bull. No necesariamente por lo que pasó con Max, porque ¿qué control iba a tener Max? Realmente. Pero cuando vienes a ver, el equipo de Red Bull lleva siendo para mí perdedor de hace ya varias carreras atrás. Primero porque sigues trabajando para un piloto, no sigues trabajando para los dos pilotos, sigues trabajando para Max, pero no importa quién se sienta al lado de Max. El trabajo no se está haciendo equitativamente. Y el hecho de que ya Chris Horner está mencionando que va a sacar a Tsunoda, yo estoy asumiendo que es Tsunoda porque él no va voluntariamente a salir de Max Verstappen. Y también se está rumorando de que Mercedes está como que haciendo el approach para que Max Verstappen se vaya con ellos. Pero, mi gente, Max no se puede ir así porque sí. Él tiene cláusulas en su contrato y en las cláusulas de su contrato dice que primero tienen que quedar en cuarto lugar para abajo para que entonces él pueda tener esa flexibilidad de escoger a qué otro equipo se pueda ir. O si no, tiene que entonces pagar un fee para entonces él salir del contrato. O sea que no se le va a hacer así de fácil. Tiene unas cláusulas ahí que él tiene que decidir o si pagar o si perder o quedar cuarto lugar. Eso yo creo que él la tiene bien difícil. Pero yo creo que por eso también yo los tengo como perdedores. Yo creo que yo esperaba un poquito más del equipo de Red Bull. Pero otro de los ganadores que yo tengo aquí, tengo que decir Lando Norris. Ganó la carrera, mi gente. Ganó la carrera, guió espectacularmente bien, no cometió errores. Y cuando Lando Norris no comete errores, es bien difícil ganarle. Mantuvo el pace. Sí, la gente, ustedes me podrán decir, no, es que si no fuese por lo de Oscar Piastri, Lando no hubiese ganado. ¿Saben qué? Sabrá Dios. Nosotros vimos en la carrera pasada que Lando Norris y Oscar Piastri se fueron del tú a tú. Que Oscar Piastri ganó, sí, pero las condiciones de esta pista eran diferentes. Así que ¿quién iba a perder el control primero? ¿Oscar Piastri manteniéndose al frente o Lando Norris que lo está viendo todo al frente y sabe en dónde va a fallar Oscar Piastri? Se la tengo que dar a Lando. Él guió espectacularmente bien. Y obviamente pues tengo que decir que Oscar Piastri yo lo tengo como perdedor. Porque ¿cómo es posible que sí, a pesar de toda la penalidad de 10 segundos, con todo y eso él cogió una ventaja y quedó segundo? Pero fue un error que tú cometiste, Oscar. Fue un error que tú cometiste y nadie entiende por qué. Y por más que Zak Brown te haya defendido, que es el team principal, el CEO del equipo, chicos, eso fue un error tuyo. O sea, no puedes culpar a más nadie. No puedes culpar a la FIA, que son los que evalúan todos los incidentes de la carrera. La penalidad la tenías que coger ahora. Hayan sido 10 segundos o 5 segundos, tenías que coger la penalidad. ¿Y cómo es posible que tú estando al frente, que ya tú estás probado contra Max Verstappen y todos los pilotos alrededor tuyo, que vayas a cometer un error como ese, que ya tú has pasado por esa experiencia? Lo tengo como perdedor. ¿Sabes? Saliste en primer lugar, terminaste segundo, pero cogiste una penalidad innecesaria. Y voy a decir el último ganador, que ya lo había mencionado, pero Pierre Gasly. En Alpine, que es un carro difícil de manejar, su compañero no terminó la carrera. Colapinto, el argentino, el único latino que tenemos allí. Digo, también hay un brasilero. Pero, ¿cómo es posible que el otro carro no haya terminado? Pero Pierre Gasly, como bien les había dicho, él siempre se siente cómodo en estas pistas húmedas cada vez que está lloviendo. Y vuelvo y repito, es más un mindset que tú necesitas tener a la hora de correr en pista mojada y hacer las clasificatorias y todo. Y Pierre Gasly como que lo cogió. Simplemente terminó en los top 10, cogió unos buenos puntos.
En el sexto lugar coge 8 puntos, así que más puntos para él. Así que me gusta lo que vi de Pierre Gasly. Y ahí tienen mis ganadores y perdedores. Tienen mis rants con Ferrari, mis opiniones sobre McLaren y Red Bull. Así que les invito a que comenten, a que le den like, le den share a la página de Puerto Rico Sports Nation, porque este es tu mejor canal de redes sociales de deportes. Así que dale like, tienes muchos análisis aquí de muchos deportes. Así que no te cuesta nada darle un follow a la página de Instagram y darle a la campanita de nuestras páginas de YouTube, donde tienes todos nuestros contenidos. Así que con esto los dejo con tu mejor La Jugada, Nicole Colón. Hasta la próxima.